Estamos en su programa Comentarios al Detallista, que siempre está al servicio de los consumidores. Y como les prometimos antes de la pausa, tenemos aquí en el estudio a la licenciada Sabeth Cruz, quien es una profesional de Derecho, experta, valga la redundancia, en Derecho Migratorio, con énfasis en las leyes de Estados Unidos. Licenciada, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por estar aquí con nosotros, señores, y la vamos a agarrar rapidísimo, así, vamos a entrar de una vez con la pregunta, porque hay mucha gente que me estaba escribiendo con eso. Y es preguntarle lo siguiente, licenciada. Adelante. Dice mucha gente por ahí, ¿y qué yo tengo que hacer para que me den visa? Lo primero que tiene que hacer es solicitar. Eso es lo primero. Ahora bien, hay que diferenciar en este sentido que no es lo mismo el proceso de la solicitud que calificar para el visado. En este contexto yo siempre puntualizo y le aclaro a todas las personas que tienen interés en solicitar un visado, normalmente de turismo y hacia los Estados Unidos, que existen dos momentos que son elementales para usted calificar para que se le otorgue visa de turismo para entrar a Estados Unidos. El primer momento es el llenado de la plataforma electrónica que se denomina DS-160, que es el formulario que da inicio a la solicitud. El segundo momento es la entrevista con el oficial consular. Esa entrevista que normalmente carga de nervios a los solicitantes y que muchas veces usted no sabe cómo manejarse, qué le va a responder al oficial consular, que su formulario de DS-160 ha establecido un dato muy específico y que su respuesta a la misma pregunta que ya previamente le hizo el formulario se diferencia significativamente, da lugar a negación. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es hablar la verdad y nada más que la verdad cuando se hace una solicitud. Correctamente, Jenny, pero no solamente basarse en la verdad, ciertamente sí la verdad, pero usted debe de saber que si usted, porque hay personas que rayan en la ignorancia, por ejemplo, con preguntas muy sencillas y básicas. Por ejemplo, si el oficial consular le pregunta, ¿cuánto usted gana mensualmente? Es una pregunta que nunca se queda, casi nunca se queda. Ya el formulario de ese 160 le formuló la misma pregunta. Muchas personas, cuando hacen el cálculo, porque tienen más de un trabajo, lo que significa que tienen más de un ingreso mensual por una y otra vía, entonces se le suma ese ingreso a la respuesta, pero el día de la entrevista le dieron el ingreso de un solo de los trabajos. ¿Qué va a pasar, Jenny? Eso mismo que está pensando la población. Y no es mentira, o sea, Claro. no es que está hablando mentira, sino que no dio una respuesta coherente con lo que establece el formulario de S-160. Entonces ahí ya el oficial consular empieza a dudar y naturalmente le niega el visado. Y por otra parte, licenciada, hay algunas personas que dicen, bueno, si ya a mí me pidieron, me pidió un familiar, ¿yo puedo ir a solicitar visa de paseo hasta que me lleguen esos papeles? Sí, es posible. Hay precedentes positivos en este sentido, pero es importante decirle a la población que cuando ya usted cuenta con una petición abierta para inmigrar a los Estados Unidos a través de un familiar, se le va a hacer un poquito más difícil demostrarle al oficial consular que usted no tiene la intención de inmigrar con el visado de turismo. Es decir, que esa presunción que establece la sección 214B de la Ley Migratoria de los Estados Unidos, de que siempre todo solicitante de visa de turismo se presume que se queda de forma ilegal en los Estados Unidos, a usted se le va a hacer un poquito más cuesta arriba demostrarle lo contrario. Entonces, en ese aspecto debe de cuidar ciertos puntos específicos de su solicitud. Y entonces, pero sí es posible y hay personas que han obtenido visado de turismo aún contando con una petición familiar abierta. qué bueno que usted aclara eso, porque lo que uno siempre escucha es, no, te la van a negar, Y hay te la van a personas, y negar. también tú sabes qué sucede, Jenny, que muchas personas piensan que si yo voy a solicitar una visa de turismo, esa solicitud me afecta con la petición que me está haciendo el familiar, y no es así, es un mito. Entonces, y por otra parte, licenciada, hay personas que ya tienen su visa de turismo
pero luego entran en un proceso de que lo han solicitado, o sea, porque se casó, porque algún familiar lo pidió. Algunas personas piensan que le pueden quitar la visa de paseo durante ese proceso. ¿Eso es así? Es así que lo piensan, pero no es así que es la realidad. Aunque usted cuente con un visado, si usted cuenta con un visado de turismo y se le formula una petición familiar abierta, usted, mientras le dé el uso correcto a ese visado, puede entrar y salir de los Estados Unidos sin ningún inconveniente. Ahora bien, les recuerdo que los oficiales de seguridad fronteriza, que siempre están ahí para preguntarles ciertas cosas de manera que resguarden que su entrada a los Estados Unidos no se convertirá en una amenaza, tienen la facultad de retirar los visados, de cuestionarle, y si ellos entienden que usted no le está dando un uso correcto al visado, normalmente cancelan la visa. Hay la información, señores, ¿eh? Hay que estar bien claro. Así es. Y por otra parte, licenciada, la gente siempre dice, bueno, ¿cómo yo consigo un perdón? Primero, que usted nos explique algunos de los motivos por el cual se le niega a una persona la visa, si es retirado de, por ejemplo, en este caso de Estados Unidos, y cuáles serían ese proceso y esas oportunidades para que se le dé este perdón. Bien, primero hay que aclarar que no es lo mismo una visa cancelada, porque simplemente yo entiendo que usted no califica bajo la sección 214B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, a que usted haya infringido la ley migratoria en una oportunidad. No es lo mismo no calificar como turista que contar con una inelegibilidad. Cuando ya la persona cuenta con inelegibilidad, que ahí sí amerita que se le hacer un proceso de exención para que esta inelegibilidad sea debidamente levantada y pueda ingresar a Estados Unidos, hay que determinar qué es lo que lo declara a esta persona inelegible. A partir de ahí, entonces, se puede saber si califica para un perdón, porque no todo el mundo califica. Sobre todo, siempre apunto cuando voy a los medios de comunicación que los oficiales consulares, para otorgar un perdón, determinan el interés que tiene esa persona para entrar a Estados Unidos. Lo que le importa es si, por ejemplo, yo tengo un familiar directo, mi esposo se encuentra en los Estados Unidos y yo soy inelegible, y mi ausencia en territorio americano está dañando la salud de mi esposo, ya sea de manera que él no puede cuidarse por sí mismo porque está atravesando por un momento una enfermedad difícil, o que emocionalmente mi ausencia lo desgarra. Entonces, esos son los puntos que evalúan los oficiales consulares para otorgar perdones. Perfecto. No es que motus propios, si yo tengo una inelegibilidad, yo voy a ir a autosolicitar una exención. O sea, todo esto hay que determinarlo. Y, como dije, hay que ver qué sección de la ley migratoria de Estados Unidos lo convierte en inelegible para, a partir de ahí, decir, bueno, a él o a ella le corresponde un I-212 o un I-601, porque es muy amplio. Señores, el tema. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Yo sé que la gente siempre está muy ávida de información. A mí me gustaría que antes de ir a la pausa usted le pueda decir a todo el público que nos está viendo a través de qué número la pueden contactar. Claro que sí, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales como @CruzContrerasAbogados, todo junto, tanto Facebook como Instagram. Y tenemos un teléfono de oficina con WhatsApp empresarial disponible en el horario de 8 a 5 de la tarde, manejado por nuestra asistente, y es el 809-328-5874. Pues agradecemos esta tarde a la licenciada Sabet Cruz por habernos acompañado. Ahí ella les dijo cuál es la forma en que le pueden contactar, y recuerden que después de la pausa tenemos otra interesante entrevista y tenemos a Carmen Lina Martínez, quien viene a conversar con nosotros.